Dios bendiga a cada uno de los que ya estamos en este lugar. Nos agrada mucho estar juntos, nos gozamos en el Señor por todos los presentes. Y a los hermanos que hoy no han podido venir por alguna razón, desde acá les decimos que les amamos, les queremos mucho, que estamos orando por cada una de nuestras familias que conformamos la Iglesia Centro de Misiones, por cada caso en particular. Gracias a ustedes por estar conectados. De acá le bendecimos en el nombre del Señor. Quiero invitarles a encender sus Biblias o abrir sus Biblias en el libro de Isaías, en su capítulo número 55 y versículo 11 vamos a leer. Leo la palabra del Señor. Dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te ruego, en el nombre de Cristo, que edifiques nuestras vidas, que hables a nuestras almas. Señor, aquí hay una iglesia que, agradecidos contigo, buscamos tu presencia, porque hemos entendido, Señor, que en este camino no hay, Señor, mejor cosa que tu gracia, tu misericordia y tu poder derramándose sobre cada uno por nombre. He titulado el mensaje en esta oportunidad: palabras que salen de Jesús. Amén. Palabras que salen de Jesús. Fíjese, mi amado hermano, que en el Antiguo Testamento el Señor primero utilizó la vida de los patriarcas. Estamos hablando aproximadamente, Abraham, según los estudiosos, vivió aproximadamente ya por los años 2000, 2100 antes de Cristo. Y con Abraham nos ubicamos en ese periodo llamado periodo patriarcal. Dios hablaba con su siervo y el siervo transmitía también a su familia y a los suyos la palabra. Entonces el trato era directo con cada uno de los patriarcas. Posteriormente, ustedes se recuerdan, después del periodo patriarcal, cuando Israel entró a Egipto, el Señor tuvo a bien levantar a Moisés como caudillo, aunque también Moisés tiene la unción de profeta. Y entonces Dios hablaba con Moisés, Moisés hablaba con el pueblo de Dios. Sin embargo, hubo personas dentro del pueblo de Israel que dijeron: ¿cómo es eso que solo por medio de Moisés puede Dios hablar al pueblo? Y usted ya sabe aquella rebelión de hombres como Coré, Datán y Abirán y compañía, que ellos también pretendían ser la voz de Dios. Pero Dios mostró a Coré, Datán y Abirán que Dios, Él usa a quien Él quiere, elige a quien Él quiere para transmitir su palabra. Posteriormente, usted ya conoce la historia. Israel sale de Egipto, vaga 40 años en el desierto, entra a la tierra prometida. Ahí pues también después de la época de Moisés y de Josué, Dios levanta jueces, y posterior a los jueces comienza el periodo en que Dios levanta reyes. En toda esa época hubo en hebreo el nombre Neviim. Dígalo. Neviim. Neviim, traducido para nosotros, la palabra Neviim en el Antiguo Testamento ha sido traducido como profeta. Los Neviim son los profetas. Y el significado de la palabra Neviim o profeta es uno que habla en lugar, en este caso, de Dios.
que se convierte algo así como Pablo lo dijo en el Antiguo Testamento. Nosotros, dijo Pablo, le rogamos como embajadores, como representantes del Señor, os rogamos reconciliados con Dios. Es decir, Pablo decía, nosotros transmitimos el mensaje que de parte de Dios hemos recibido. Lo mismo dijo también Juan, el teólogo, el escritor del Evangelio de Juan, las epístolas de Juan y del Apocalipsis. Dijo, este es el mensaje que predicamos, lo que oímos, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que nos dieron, eso es lo que nosotros ahora damos. Es el sentido del profeta, recibir la palabra de Dios y darla al pueblo. Sin embargo, aquí viene la situación, que desde el Antiguo Testamento hubo falsos neviín, es decir, falsos profetas. Y usted puede leer diferentes pasajes de la Biblia. Yo sé que si yo le pregunto a usted qué pasajes de la Biblia recuerda en cuanto a los falsos profetas, algunos recordarán, por ejemplo, el caso de Elías peleando contra 400 profetas falsos que eran de Baal, ¿verdad? Que no traían consigo palabra de Dios. Sin embargo, en los tiempos de Jeremías había un tal Kenaana que él decía que profetizaba de parte de Jehová, pero Jehová no estaba ahí. Ahora, el punto es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento han habido siervos de Dios que traen la palabra de Dios. Pero igualmente han habido falsos ministros, falsos siervos de Dios que predican, y a veces predican con lujo de detalles, con lujos de oratoria, de retórica, pero no está en ellos la palabra de Jehová, la palabra de Dios. Entonces, esto se agrava considerando hoy en día, y perdóneme, hermano, que voy a decir esto, ¿verdad? Pero las redes sociales o los medios de comunicación que conocemos hoy día con tecnología de punta, hay que reconocerlo, son una gran bendición. ¿Por qué no? Porque el Evangelio está ahí vía Face, vía YouTube, vía Twitter, Instagram, y ahí están en todas las redes conocidas mensajes de la Biblia, versículos bíblicos, saludos bíblicos y una serie de detalles que se comparten que tienen que ver con la palabra de Dios. Y nosotros ahí estamos, porque por lo menos en algunas redes, no en todas, pero estamos transmitiendo el mensaje del Evangelio. Amén. Bendito sea el Señor por eso. Recuerdo hace años, yo creo que usted se acuerda también conmigo, que hubo un predicador internacional que vino a El Salvador. Él no era de acá de El Salvador, pero vino y él dijo, hablando del televisor, ¿verdad? Dijo que el televisor era el cajón del diablo. Y en ese entonces algunos de los que oímos ese sermón nos llenamos de un celo espiritual. Yo recuerdo un hermano que nomás llegó a la casa, agarró el cajón y dijo, este es el cajón del diablo, y ¡pa! Lo quebró, ¿no? No sé si usted lo hubiera quebrado en aquel entonces, pero él lo quebró. Lo terrible es que años más tarde, ese mismo predicador que dijo que era el cajón del diablo, transmitía vía satélite su mensaje que salía por televisión. Bueno, y entonces, ¿es cajón del diablo o no es cajón del diablo? Es decir, el televisor como tal es un aparato receptor de señal que no es ni bueno, no es ni malo. Es como la radio, el teléfono, y cuántos artículos podemos mencionar. No son buenos ni malos. Lo bueno o lo malo será el uso que nosotros le damos. Porque, por ejemplo, algunos de ustedes en su aparato, su terminal, ya sea tablet, celular, laptop o incluso PC o lo que sea, ahí andan Biblias, estudios bíblicos, libros de estudios bíblicos, andan audios de la Biblia. Entonces son de bendición. Amén. Ahora, debemos reconocer que todo eso es bendición. Debemos reconocer también que es bendición que hoy usted y yo vamos a las librerías cristianas y aún a las no cristianas, y usted encontrará cantidad de Biblias de diferentes editores. Mencióneme algunas. Mundo Hispano, ¿qué más? La NBI.
hay diferentes, la Harper Caribe, la Scofield y una gran cantidad, hermano, de Biblias que existen hoy en día. Y es una bendición que tengamos cantidad de Biblia. Ahora no se diga alabanzas, nombres y alabanzas. ¿Cuántos? Si yo le digo ahorita, por favor mencióneme por lo menos unos 10 cantantes cristianos que usted oye. No, usted me va a mencionar una gran cantidad de cantantes cristianos y otros que algo sospechosos, pero nosotros los oímos porque decimos que cantan alabanzas, y algunas de esas incluso los mismos predicadores, estudiosos, analistas han puesto en tela de juicio porque las palabras que usan son bastante ambiguas. Y yo lo único que diría es que hay que tener sumo cuidado con lo que nosotros escuchamos y damos por alabanza. Como sea, a nivel alabanza, a nivel libros, a nivel medios, el evangelio es predicado. Todo eso es una bendición. El problema es que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: en los postreros días se levantarán espíritus engañadores, demonios que propiciarán, que sembrarán, que agitarán, que propagarán la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Entonces, déjeme decirle que mucho de lo que nosotros oímos no es evangelio puro, sino que es evangelio ¿qué? Mezclado o contaminado. Muchos pastores hemos contaminado el evangelio mezclándolo con política, y hoy son muchos los pastores que hemos mezclado el mensaje con política. Otros hemos tomado algunas cosas que funcionan en el mundo empresarial, donde hay seminarios de capacitación para personal y otros que tienen que ver con aspectos psicológicos y suenan bonitos. Entonces los predicadores tomamos esos insumos y los convertimos en mensajes del evangelio, y desde los púlpitos cristianos muchos estamos predicando cosas muy seculares, muy filosóficas, muy propias de otra cosa que no es la palabra de Dios. Hace un tiempo yo oía a un pastor bastante conocido dar un mensaje, y las personas que estaban escuchando por ahí me hicieron el comentario y me dijeron: mire, ¿ha oído tal predicación? Sí, le dije yo. Y yo le dije: mire, ese mensaje que el hermano dio no es original, bíblico, ni de su propia inspiración, sino que la mayoría de conceptos que él virtió en su mensaje pertenecían a un motivador llamado Alex Day, que era impartidor de charlas, seminarios, y que se movía a nivel internacional. Y yo tuve la oportunidad, porque trabajé en el mundo empresarial, de escuchar audios de esta persona y de otras personas más. Y entonces son bonitos, ¿no? Yo recuerdo una frase de Alex Day que decía: eres lo que eres y estás donde estás por las cosas que has puesto en tu mente. No, hombre, y ahí uno lo saca un montón de cosas de esas expresiones, ¿no? Cuando amanezcas, dile al espejo: eres un campeón, levántate positivo, y todo eso, ¿no? Y todo eso lo hemos traído y lo hemos convertido en mensaje cristiano, que solo les tiramos un verso bíblico y comenzamos a predicar esas cosas. Ahora, el punto es que mucho de lo que se predica, de lo que se canta, de lo que se propaga como evangelio, no es evangelio puro. No es evangelio verdadero, no es evangelio, hermano, de grandes quilates y de peso limpio. No, sino que ya es contaminado. Y el problema es que cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, el Señor dice en su palabra, en el Apocalipsis: ay de aquellos que le añadan a esta palabra. Pero también dice: hay de aquellos que le quiten a esta palabra. Entonces ahí están los dos extremos: pastores que le quitamos peso a la exhortación y a la reprensión bíblica, a la instrucción bíblica, a la doctrina bíblica, y pastores que no nos conformamos con el peso que ya tiene, sino que nos inventamos todavía más demandas, imponiendo sobre la gente yugos que ni siquiera nosotros podemos llevar, cayendo como fariseos.
Entonces ahí estamos yéndonos a los dos extremos. O le ponemos o le añadimos. Nosotros debemos, hermanos, ser fieles a Dios y predicar su palabra. Amén. Por eso el tema. ¿Cuál fue el tema de hoy? El título del mensaje: palabras que salen de Jesús. Aquí en este versículo se dicen tres cosas de las palabras que salen de Jesús. No las voy a decir en el orden que son mencionadas, pero leamos, mire, verso 11, dice: así será mi palabra. En otras palabras, Jehová dice: oigan, ¿quieren conocer cuándo están oyendo mi palabra? ¿Quieren estar seguros de que lo que están oyendo es palabra mía? Mi palabra tiene características. Mi palabra se puede conocer, se puede entender que soy yo el que la estoy enviando. Entonces él dice: así será mi palabra, dice, que sale de mi boca. Hay tres cosas. Uno, no volverá a mí vacía. Dos, hará lo que yo quiero. Y tres, será prosperada. Quedémonos con la de en medio primero. Así será mi palabra. ¿Cómo es la palabra de Dios? Hará lo que yo quiero. Hará lo que yo quiero. Aleluya. Si en el Antiguo Testamento la palabra era lo que Jehová quería, para nosotros hoy como iglesia es lo que Jesús quiere. Así tiene que ser la palabra, tiene que ser el mensaje de lo que Jesús quiere. ¿Y qué es lo que Jesús quiere? Mire, hermano, a veces nosotros nos podemos equivocar y hacer cosas que no son las que Jesús quiere. Por ejemplo, cuando encontraron a la mujer adúltera, ¿se recuerdan de la adúltera, verdad? ¿Ah? ¿Qué decía la ley? La mujer que sea encontrada en el hecho de adulterio, la sacarán a la plaza pública y será apedreada, morirá lapidada. Eso era lo de la ley, así lo decía. Pero le llevan a la mujer y ya todos iban con sus respectivas piedras en la mano, ya a matarla, ya a lapidarla, ya a apedrearla. Pero entonces le preguntaron a Jesús qué es lo que quería. Y quizá le dijeron: Jesús, esta mujer la encontramos en el mismo lecho del adulterio. La palabra manda que a este tipo de mujeres hay que apedrearla. Así que mira, aquí te traemos una picachada de piedras redondas, piedras con filos, piedras finas, para que te deleites agarrando. Aquí te las vamos a poner, mira, Jesús, en un guacal. Solo agarrarla y dale con todo, porque esta mujer hay que marimbiarla, hay que apedrarla, hay que lapidarla hasta que muera. Pregunto, ¿era lo que Jesús quería? No, no quería eso. Y entonces Jesús dijo: bueno, el que de vosotros esté limpio, tire la primera piedra. Y usted conoce, desde los más ancianos o mayores hasta los más jóvenes, uno a uno se fue yendo hasta quedar solo Jesús y la mujer. Y Jesús le pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y aquella mujer le dice: Señor, se han ido. Y Jesús, hermanos, los labios, aquella boca bendita, aquel ser bendito, glorioso, misericordioso y amoroso, le dice a la mujer: mujer, yo no te condeno, yo no te condeno. Jesús no quiere condenar. Jesús no se deleita en que alguien sea condenado, en que alguien sufra como la justa retribución a sus propios desvaríos. Yo sé que si usted conoce a un ladrón empedernido, uno que es la escoria de la sociedad, alguien que es una persona de mal, una persona que daña, que lacera a la sociedad, que ofende, y de repente usted mira que un bus le pasa encima, usted se alegra y dice: vaya, gracias a Dios, aleluya. No, hombre, si hace rato le hubiera pasado un tren, un tráiler, hace rato que le hubieran pasado una planadora, pero gracias a Dios que la basurita de la sociedad tiene que irse. No, Jesús no quiere eso.
Jesús dijo: yo no te condeno. Nos equivocamos los pastores al gritar. Y muchos lo hacemos sacando pecho, erguiendo el cuello, levantando en voz alta, y le decimos al mundo: mundo, desgraciado, brasas del infierno, malditos que serán lanzados al fuego eterno, fuego les toca. Si eso ya se sabe. Si el hombre sin Dios y sin esperanza está condenado. Pero nosotros hemos sido llamados para predicar las buenas nuevas. Y cuando usted, hermano predicador amado, yo lo respeto y no me creo más que usted, simplemente estoy compartiendo esta palabra, y si le sirve, gloria a Dios. Pero cuando usted y yo prediquemos y pongamos, hermano, el dedo en la llaga, está bien, pongámoslo, pero también demos la medicina, porque así es Jehová. La Biblia dice que Él permite la enfermedad, Él da la enfermedad, pero juntamente con la enfermedad Él da la medicina, juntamente con la prueba Él da la salida, juntamente con la situación, hermano, difícil y apremiante, Él otorga un medio de salvación. Veamos a Dios obrando. El pueblo llegó delante el mar rojo, detrás los enemigos, pero hasta el último momento el Señor estuvo ahí, paciente, amoroso, hasta que les abrió camino en medio del mar. Es que el Señor es un Dios de salvación. Por lo tanto, el mensaje que debe caracterizarnos, y es el mensaje que viene de Jesús, es el mensaje de salvación. De salvación. Ah, no, pero la Biblia dice que juego les toca. Está bien, pues, grite, patalee, haga el relajo que quiera hacer. La pregunta es: ¿cuántas almas usted está salvando? Por supuesto, al decir usted está salvando, toda la obra de Dios, la obra redentora es de Cristo. Me refiero al hecho de que en nuestro ministerio están siendo alcanzados. Porque muchos de nosotros, en lugar de hacerle un bien a la obra, la estamos dañando. Hay mucha gente en las iglesias herida, ofendida, lacerada por las malas decisiones de los pastores, por los mensajes, hermano, contaminados que predicamos desde los púlpitos, por la falta de sabiduría, por la falta de dominio propio. Una persona nos cuenta un problema y más tarde en contar lo que nosotros le estemos divulgando desde los púlpitos cristianos. Eso no es así. Nosotros debemos predicar para salvar las almas. Entonces dice la palabra aquí: así será mi palabra va a hacer lo que yo quiero. Entonces lo que más nos debe interesar es qué es lo que quiere el Señor. Y le voy a poner otro ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes de Jonás? Recibió una palabra del Señor: anda a Nínive y dile: Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y aquel ni lento ni perezoso, qué bonito, dijo: ay, 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 voy a ver cuando esté ese cielo enrojecido, descendiendo llamas de fuego, fuego y azufre, y voy a ver cómo aquella ciudad es abatida, es acabada como Sodoma y Gomorra. Y se fue a predicar: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y en el día 40 Jonás estaba desde una montañita allá en el palco, con lentes 3D, esperando ver la destrucción de Nínive. ¿Y qué pasó? Dios no destruyó a Nínive. Tuvo misericordia de Nínive. Y Jonás le agarró una gran rabieta y le dijo: el Señor le dio un mensaje por medio de una calabacera. Le nació la calabacera, creció la calabacera, lo cubrió del ardor del sol en el día radiante, el sol radiante. Pero la calabacera se arruinó y aquel estaba enojado por causa de la calabacera. Y el Señor le dijo: te has enojado porque una calabacera que hoy nació y no aguantó el sol y se murió. ¿Y cómo no voy yo a tener misericordia de 200,000 almas que habitan en una ciudad? Entonces otra vez
misericordia quiero, dijo el Señor. ¿Cómo le dijeron los discípulos al Señor? Señor, si querés hacemos el milagrito que hizo Elías, y ahorita mismo oramos para que descienda fuego y consuma a toda esta gente, así como Eliseo oró y se consumieron los 50 que venían con el general. Y él le dijo, no, ustedes no han entendido. Yo misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia. Misericordia, hará lo que yo quiero. ¿Y qué quiere el Señor? El Señor quiere sanar al enfermo. El Señor quiere levantar al caído. El Señor quiere restaurar los hogares. El Señor quiere bendecir la vida. El Señor quiere cambiar en nueva vida todo lo que está perdido. El Señor quiere la salvación, el perdón, la gracia y la misericordia. Entonces, hermano, antes de hablar, pensemos en lo que Dios quiere. Y cuando nosotros oigamos cualquier mensaje cristiano, pensemos si en realidad eso es lo que quiere Jesús. Y si lo que usted oye en la predicación casa, si lo que usted oye en el mensaje armoniza con la Sagrada Escritura y con la voluntad de Jesús, entonces no lo dude, esa palabra sin lugar a dudas viene de Jesús. Pero si Jesús quiere una cosa y los mensajes cristianos, las alabanzas cristianas, las predicaciones cristianas dicen otra, entonces ¿de quién dudaría usted? ¿De lo que la Biblia enseña que es el deseo de Jesús, o de los que están predicando cosas diferentes? Obviamente yo me quedo con la palabra, con la Biblia y con lo que la Sagrada Escritura me enseña que es la voluntad de Jesús. Amén. Porque eso dice la palabra: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces pensemos qué es lo que Dios quiere. Ahora, nosotros como creyentes tenemos la bendición de compartir con otro un mensaje del Señor. ¿Cuántos alguna vez han exhortado a alguien? ¿Cuántos alguna vez han consolado a alguien? ¿Cuántos alguna vez le han dado a otra persona palabras de aliento, palabras de fortaleza, palabras de motivación? ¿Cuántos han compartido el mensaje bíblico con otras personas? Entonces nosotros, todo eso que compartimos, debemos de pensar antes de hacerlo si eso es el deseo del Señor. Es decir, si lo estamos haciendo en armonía con los deseos del Señor, con los deseos de Cristo. Así será mi palabra. Hará lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Porque en la iglesia hay sueños que le corresponden a Dios. Hay sueños que vienen inspirados por el Espíritu Santo. Hay proyectos y hay anhelos que obedecen a la gran comisión y al proyecto de Dios. Pero hay cosas que son invento de los pastores, invento de las denominaciones, invento de las iglesias. Y muchas veces esas cosas, hermano, causan un peso difícil de llevar en las congregaciones. Y los pastores nos metemos en problemas porque comenzamos a apretar y a exigir cosas que no vienen de Dios. Amén. Cosas que no vienen de Dios. Y les voy a poner un ejemplo, hermano. Les voy a poner un ejemplo. Yo pudiera poner una meta y decir: vaya, hermano, la meta esta semana es que todos convirtamos 3 almas. Que a todos se nos conviertan 3 almas. ¿Sería buena esa meta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería buena o no? Hermano, la meta esta semana es que todos convirtamos 3 almas. Pues déjeme decirle, yo le voy a decir algo. La labor del Espíritu la hace el Espíritu, no nosotros. Y el que convierte es el Espíritu Santo, no nosotros. Entonces, decir que nosotros vamos a convertir gente, no, la convierte el Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sería lo correcto? Esta semana vamos a evangelizar 3 o 5 personas, las que usted quiera.
Vamos a evangelizar, vamos a ayunar, vamos a clamar y vamos a pedir que el Señor salve las almas. Ahora, que se conviertan ya es cuestión del Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, hay una gran cantidad de cosas, hermano, en las iglesias, en los ministerios, en los pastores, que no es lo que el Señor quiere. Entonces pensemos si esto que estamos haciendo obedece a la palabra, obedece al deseo de Cristo, obedece a eso. Y si lo que estamos haciendo va en dirección de eso, que obedece al deseo, propósito, objetivo y anhelo de Jesús, entonces las palabras que estamos compartiendo, que estamos ministrando o que estamos recibiendo, no lo dude, vienen de Dios. Amén. Pero aquí hay otra característica. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Luego de decir, hermano, que hará lo que yo quiero, dice, será prosperada. O sea, la palabra es para prosperar. Mire lo que le dice Juan a Gallo. ¿Han leído esa epístola? Juan le dice el anciano a Gallo, el amado, y le dice, amado, yo deseo que tú seas ¿qué? Prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces el deseo de Dios es que su hijo, su hija, el creyente, la creyente, los nuevos en la iglesia, los viejos, todos prosperemos. Pero dígame, llega un hermano a la congregación que tiene su negocio, que tiene ingresos, dividendo, que es gente de opulencia o por lo menos de posibilidades. Y desde que llega la ovejita, el pastor la identifica y dice, ay, 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 gracias papito, por eso ya te he pedido que no me des, sino que solo me pongas donde hay. Y llega la ovejita gordita, lanuda, ¿verdad? Bien rechoncha, decimos nosotros, es decir, bien gordita, bien hermosa, ¿ah? Bien gruesa. Y el pastor se alegra, aleluya, aleluya, viene la oveja. Y entonces, venite ovejita, venite, ya sos de mi rebaño, vení, mira lo que está aquí, con esto te voy a rasurar. Y comienza a volarle hasta que lo dejamos sin lana, hermano. Y después hay que ver si le sacamos lechita. Y cuando ya le sacamos la lechita y la lana y ya la dejamos hasta seca, ¿no? Mire, a la ovejita comenzamos a ordeñarla. Y ya la ovejita ya no da. Pero nosotros queremos seguir. Y hasta le damos sopapos en la panza, para que eche otra gota de leche. Y seguimos ordeñando y ordeñando hasta que ya está toda enjutada. Ya no aguanta la pobre oveja. Y entonces decimos, no, esta ya no me da leche, ya no me da lana. Ahora le voy a quitar el cuero. El cuero tal vez me sirve. Y las desollamos. Y hay gente que no se le acabó el mundo, sino que en la iglesia se le acabaron los pastores. Allá el diablo los quiso hacer trizas, pero Dios los guardó. Allá el diablo les quiso quitar, hermano, la bendición que Dios les había dado, pero Dios les guardó. Y dijeron, vamos a ir a la iglesia, solo para que en la iglesia un predicador pícaro y mañoso los dejara sin nada, hermano. Y yo conozco, y tristemente digo esto, ¿no? Conozco una hermana que la iglesia donde estaba en problemas financieros. Y para salir de los problemas financieros, le pidieron a la hermana que hipotecara su casa. Y la hermana hipotecó su casa. En su casa tenía un gran negocio, 2 plantas. El primer planta era el negocio, en la segunda planta era su habitación familiar. Caserenco. Cuando llegaron al banco, los del banco, si la casa estaba sobrevalorada, pues para lo que se necesita, no, les dieron sin andar pensando, les dieron el montón de financiamiento.
Pero luego la iglesia jamás pagó una sola de las cuotas. Y la hermana cayó en mora, le quitaron la casa, perdió el negocio. Nosotros perdimos digamos, el contacto con estas personas. Pero años después, con mi esposa, andábamos en la zona céntrica de San Salvador, cuando de repente una imagen golpeó mi corazón y me puse a llorar en la calle. Y mi esposa me agarró del brazo y me dijo: ¿qué te pasa? Cuando me vio a mí llorando en la calle. Y yo le dije: ya viste quién va ahí. Y cuando ella la vio, también se ruborizó y ambos no aguantamos y comenzamos a llorar. La hermana, que había tenido su casa de 2 plantas, su negocio y todo, andaba con un carretón en las calles de San Salvador vendiendo café y pan. Y si yo les dijera: hermano, le vamos a hacer un llamado y le vamos a dar espacio para que vengan a contar los que se han sentido defraudados por los pastores, que los pastores pícaros los han engañado y les han quitado terrenos y casas y negocios, y yo le aseguro que esta cosa no diera abasto, hermano, de montón de gente que se ha sentido, ¿qué?, engañada y defraudada. Llegó con mi esposa a un negocio que vendían llantas y parqué el carro, y el varón, cuando me vio, inmediatamente se le demudó el rostro y volvió a ver y a saber qué les dijo a los trabajadores que me atendieran, y él se fue a encerrar. Y cuando los trabajadores me atendieron: ajá, ¿qué quiere?, me dijeron. Yo andaba buscando al hermano fulano. No está, si lo acabo de ver, le dije. No está. Yo lo acabo de ver, no me puede decir que no está porque yo lo vi. Y le fueron a decir. Y ya salió el varón así, a regañadientes, ¿verdad? Y me dijo: ajá, siervo, ¿qué quiere?, me dijo. Y entonces yo le dije: siervo, le dije, necesito que me cambie las 4 llantas del carro, las quiero nuevas, quiero que me dé una buena oferta. Y entonces me queda viendo así, me dice: ¿y cómo me va a pagar? ¿Con tarjeta o en efectivo? Y yo le dije: no se preocupe, varón, en efectivo le voy a pagarle. Y ya cuando, de verdad, me dijo: sí, le dije, no tenga pena, en efectivo le pago. Sí, me dijo: ¿cómo no? Ven, atendamos al siervo, que no sé qué. Y ya comenzó, le cambió la cara, nos ofreció cafecito con semita en gordamono, compartimos un momento, hermano, ameno con el hermano pastor. Pero a mí me quedó la espinita, ¿verdad? Y yo le dije: hermano, perdónenme la imprudencia, pero le dije, fíjese que cuando vine, yo noté que a usted le cambió la cara y usted no me quería ni atender ni ver. Y yo lo he visto que le ha pegado un cambio. ¿Por qué? Le digo, perdóneme que sea tan así, pero no me quiero ir con esta espina. Perdóneme, pastor, le voy a enseñar, me dijo. Y del escritorio sacó un gran cuaderno que le debían llantas y comenzó a hacer una cuenta. Mire, me dijo, mire, y pasaba hoja y hoja. Todos los que estaban en ese cuaderno eran pastores pícaros que nunca le pagaron. Pastores pícaros que nunca le pagaron. Entonces yo lo entendí. Tiene razón, varón. ¿Y qué me tocó? Pedirle perdón al hombre. Yo le dije: no, hermano, lo hemos defraudado, perdónenos. Yo a estos pastores ni los conozco, le digo, pero en el nombre del Señor yo le pido perdón por todos ellos. Le di la mano, lo abracé y le pedí perdón y oré por su negocio. El hombre quedó encantadísimo, pero me cobró, ¿verdad? Encantado, pero me cobró, le pagamos. Y aunque no nos haya cobrado, nosotros le hubiéramos pagado, porque no podíamos dejar mal parado el testimonio cristiano. Ya suficientes pastores vividores, suficientes pastores hermanos pisteros, suficientes pastores tramposos, suficiente. Conozco otro pastor que cayó en una falta y otro pastor llegó y le dijo: mira, mientras te repones de esa falta, si querés hacerte un ladito, yo te voy a sostener la iglesia. Y entonces él le sostuvo la iglesia un par de meses. Cuando aquel quiso retomar, le dijo: no, y aquí ya no tenés nada que hacer, fúchila. Entonces hasta entre pastores nos estamos echando zancadilla, nos estamos defraudando, estamos, hermano, arruinando la obra de Dios. ¿Cómo es eso? Si la Biblia dice: hará lo que yo quiero. Y la segunda razón es que todo lo que viene de Dios prospera. ¿Prospera para qué? Para bien.
Entonces, si una oveja está en una iglesia donde ya perdió el gozo, donde ya perdió el amor, donde ya perdió la humildad, donde todo se le está viniendo abajo y donde se está moviendo el orgullo, la jactancia, la vanagloria, el odio, el rencor, el pleito, sálgase de ahí. Porque la palabra que viene del Señor se caracteriza porque persigue la prosperidad espiritual. Yo espero con todo el corazón que en esta iglesia ustedes no se sientan defraudados. No se sientan que aquí los estamos exprimiendo y le estamos sacando hasta la última gota. No, no, no. Y quiero decirle algo para los que nos están viendo ahí. Tenemos grandes proyectos. Queremos comprar este local. Queremos ampliar la edificación, la estructura. Queremos remodelar. Queremos poner todo esto bien. Y se necesita mucho el financiamiento. Dígame usted que está viendo el mensaje, revise todas mis cuentas y todos los medios en los cuales aparecemos y dígame cuántas veces en todo eso yo pido un 5 para uno de estos proyectos. Jamás lo he hecho. Si usted ama al Señor y Dios le pone y se contacta y nos dice: mire, hermano, yo lo he visto en sus redes que usted predica y la obra y la iglesia y me gustaría colaborar, ahí es otra cosa. Pero de mí usted no puede señalarme y decir que yo le he pedido, que yo le he estado mandando solicitudes, cartas, proyectos. No, no, no. Porque nuestras cuentas son con Dios. Aquí lo que queremos es que la gente prospere, que usted prospere, que su matrimonio prospere, que su vida prospere. Llega una hermana a decirle a uno de los obreros que tenía problemas con el matrimonio. ¿Cómo se solucionó? Que dejó al marido y se casó con el misionero que la atendió. Y de eso estamos llenos en las iglesias, de picardía, de locura. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en la prosperidad espiritual del alma del creyente, de los matrimonios, de las familias, la salud espiritual y de bendición de cada hogar. Eso es lo que nos debe de preocupar. Entonces así dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca. Primero, hace lo que yo quiero. Segundo, prospera. Todo lo que viene de Dios prospera. El hogar tiene que prosperar. Los que están empleitados tienen que pedirse perdón, tienen que arrepentirse, tienen que perdonar y tienen que prosperar. No podemos estar patinando en el mismo charco. Si hay que perdonar, perdonemos, borrón y cuenta nueva. Y nada que, no, esto yo lo he hecho en mi bolsa. Usted va a andar todo tanatudo, amargado, por andar guardando cosas. Perdone de corazón. Y permita que el hogar prospere, que la familia prospere, que la relación con los hijos prospere. Todo aquello que lacera, que mutila el cuerpo de Cristo, que daña la obra de Dios, que golpea los corazones, que deshace y aniquila la fe de los santos, no viene de Dios. La obra de Dios hace que su propósito prospere en las vidas, en los hogares, en las familias, en las iglesias. Y finalmente, lo primero que dice: porque así será mi palabra. Dice: no volverá a mí vacía. La palabra no vuelve a él vacía, sino dice: para aquello que yo le envié, la prosperaré y no volverá a mí vacía. En otras palabras, los mensajes cristianos, los escritos, las predicaciones, los cantos y todo tipo de artículo o cosas que se mueven dentro de la iglesia y del ministerio deben empujar a la persona a adorar, glorificar, servir y amar a nuestro Señor Jesucristo. Me sorprende cuando Pablo dice: dice Pablo, amemos al Señor, amemos al Señor. Pero no se queda ahí, sino que dice: el que no amare al Señor, ¿qué dice? Dígamelo usted. El que no amare a Cristo, ¿qué dice ahí? Sea anatema. ¿Y sabe usted qué es anatema?
Anatema era una maldición. Entonces los pastores deberíamos de observar a la gente. ¿Quién está metida con Dios? ¿Quién está amando a Jesús? ¿Quién está sirviendo a Jesús? ¿Quién está honrando a Cristo? ¿Quién está glorificando a Cristo? No, los pastores no nos interesa. Lo que nos interesa es que nos bendigan. Y si la gente viene y dice, siervito, aleluya, aleluyita, mire hermano, yo lo amo, Dios le bendiga, y que no sepa a tu derecha lo que hace, tome varón de Dios, aleluya, 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 alabanzas, alabanzas, así dice el Señor, serás prosperado, serás bendecido. No, hermano, esas son payasadas. No, hermano, no es así. No es así. Lo que nos debe interesar es que la gente ame a Dios. ¿Qué decía Pablo? Alguien me dirá, no, es que Pablo decía, síganme a mí. Sí, pero él decía, síganme a mí mientras yo sigo a ¿quién? A Cristo. Pero si el pastor no está detrás de Cristo, si no es el reflejo de Cristo, si no vive la palabra que predica, si está divorciado él y su mensaje y tiene un evangelio contaminado, no merece que lo sigamos. No, hay que seguir a Cristo. Entonces el pastor, el ministerio, los creyentes, hemos de preocuparnos porque todo lo que se hace al final se haga para el Señor, que vuelva hacia Él. Dios espera. Imagínense cuando el culto comienza. ¿Creen ustedes que el Señor no espera una iglesia que le adore en espíritu y en verdad? Pero de repente en los cultos uno se está levantando, otro está mascando chicle, otro está haciendo cuentas, otro está enviando mensajes por el cel. ¿Qué pensará el Señor de todo eso? Entonces nosotros decimos, no, el Señor merece ¿qué? Reverencia, adoración. Y nosotros instruimos a la iglesia para que se meta con Dios, para que quite todo estorbo, para que no le preste atención a distractores, sino que pueda concentrarse y alabarlo y bendecirlo. ¿No le agradará eso al Señor, hermano? Que en una iglesia todos canten, todos alaben, todos adoren, todos oren y todos sientan la presencia del Señor. Qué lindo estuvo el culto. ¿Por qué, hermano? Es que hoy hubo ¿qué? Hubo chiste. Y era como predicó y nos reímos todos y carcajeamos. Pues sí, pero ¿y para Dios? No, es que hoy estuvo bueno. El Señor nos bendijo, nos habló, nos sacudió el alma y nos hizo amarlo más y nos dio el deseo de servirlo y de honrarlo. Ah, si es así, gloria a Dios. No volverá a mí vacía. La palabra del Señor tiene que hacer eco en nuestra vida y nosotros debemos ser considerados tierra, pero no cualquier tierra, sino tierra ¿qué? Fértil, donde caiga la palabra, germine y lleve ¿qué? Frutos para gloria de Dios. Así son las palabras ¿de quién? De Jesús. Yo creo que bendito el Señor, acá tenemos palabras de Jesús. Yo agradezco, glorifico y alabo al Señor porque tenemos palabras de Jesús. Amemos a Jesús, atesoremos la palabra, vivamos para Dios. Cierre sus ojos, oremos al Señor, oremos al Señor. Aleluya, oremos al Señor. Ahí donde está, hermano, yo sé que tal vez hemos extendido un poco el mensaje, pero oremos, gloria a Dios. Aleluya.